Bienvenido a esta primera parte de la introducción sobre la Biblia. Quiero dar un pequeño estudio acerca de lo que es la Biblia, o también le llamamos las Sagradas Escrituras. Y quiero iniciar este estudio con 2 de Timoteo. Pablo escribe aquí a Timoteo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes les has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, claro, el Antiguo Testamento, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Así vamos a ver en varias partes un poco de cómo o de dónde viene la Biblia. En primer lugar, quiero ver por lo menos los términos básicos. ¿Qué quiere decir Biblia? ¿O de dónde viene este término? Viene del griego. El griego Biblia quiere decir libros. Y biblión quiere decir un rollo de papiro. Pero antes se escribía también, ¿no? Sobre papiro, sobre pergamino. Y al final, si hablamos y decimos la Biblia, también el significado es, este es el libro de los libros. Otro término es las Sagradas Escrituras. A veces tienen una copia que dice las Sagradas Escrituras. Muchas veces dice, aquí por ejemplo, esta es la Biblia de las Américas. Eso ya depende de la traducción. En otras dice, sí, Sagradas Escrituras. Esto también es una traducción directa de lo que leemos en Romanos 1. Pablo también escribe aquí: siervo de Jesucristo, dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Entonces, Pablo utiliza ese término, las Sagradas Escrituras, porque claro, si tenemos la Biblia en la mano, si leemos la Biblia, no es cualquier otro libro, no es algo que decimos, bueno, hay miles y millones de libros. No, este es un libro especial. ¿Por qué? Y porque es sagrado. Porque Dios, o creemos firmemente que Dios habló a través de esto. Y espero que tal vez en el estudio que estamos ahora tomando podamos captar un poco del proceso sobrenatural, ¿no?, que hay en la formación, ¿no?, de este libro tan especial y tan hermoso. Entonces, Sagradas Escrituras es otro término, viene ese del griego, Hagia Graphe, es santo, ¿no?, escrituras santas, sagradas, por eso mismo, porque Dios nos habló de allí. Tenemos hoy día 39 escritos del Antiguo Testamento y 27 escritos del Nuevo Testamento. Ya vamos a entrar en más detalle porque son 39 y no son más del Antiguo Testamento, y vamos a verlo en más detalle más adelante. Ahora, ¿de qué se trata cuando estamos hablando o cuando se da una enseñanza acerca del libro? También se llama en la teología bibliología. Bibliología es solamente quiere decir de biblios y de logos, ¿no? Entonces, quiere decir la enseñanza de la Biblia, y contiene varios puntos. No vamos a poder tocar todo, pero algo quisiera tocar en estos, diferentes estudios.
Una cosa es la revelación, porque Dios se ha revelado, si no, no podríamos saber de Él. Por otro lado, Él ha inspirado a los escritores, por ejemplo, a Juan, Mateo, etc. Después tenemos que ver qué quiere decir el término iluminación, porque nosotros para leer la palabra de Dios necesitamos ser iluminados. Y en esto vamos a ver el rol del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aquí tiene un rol predominante dentro de la Trinidad de Dios. Otro tema es que se llama inerrancia o la infalibilidad de la Biblia, la que lleva también a la autoridad de la Biblia, porque claro, una cosa es que se diga, bueno, la Biblia, o los escritos de la Biblia son escritos como cualquier otro, y como el hombre es falible, ¿no? Como el hombre, aunque no quisiera, pero sí, siempre va errando. Entonces la pregunta es, ¿cómo es con la Biblia? Es que la Biblia en sí, en su mensaje, es inerrante, o pues de ahí viene el término inerrancia. Quiere decir que no tiene errores, o qué tenemos que ver con eso, ¿no? Entonces, ¿y qué autoridad tiene la Biblia acerca de mi vida y de la humanidad? Después un poco de la historia de la formación del canon. El canon quiere decir solamente que así como tenemos hoy día aquí los libros, y como he dicho, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo, ¿por qué son estos y no otros? Por ejemplo, ¿por qué el Evangelio de Tomás, por ejemplo, no está incluido en el Nuevo Testamento? Entonces eso se llama la formación del canon. Vamos a hablar un poquito de los manuscritos en las lenguas originales, y claro, la bibliología trata de este tema, de cómo llegaron, dónde están, cuántos hay, y les puedo decir que hay miles de manuscritos, tanto de la antigüedad como de la Edad Media. Y de ahí sale lo que llamamos la crítica textual. Quiere decir, la crítica textual no es nada más ni nada menos que tomamos los diferentes manuscritos que tenemos a la mano hoy día y los comparamos. Una comparación. Claro, incluye un poquito más, porque si comparamos y tenemos dos versiones, varias versiones, entonces la pregunta es cuál ha sido la original, cuál es la justa, la correcta. Entonces la crítica textual, esta rama, digamos, dentro de la bibliología, intenta dar respuestas a esta pregunta y nos indica el texto cómo ha sido originalmente. Obviamente, como o la mayoría de nosotros no entendemos el hebreo, el griego, el arameo, lenguas en las cuales fueron escritos, ¿no? Originalmente, necesitamos traducciones. Esas traducciones había en la antigüedad, vamos a ver, como obviamente actualmente. Entonces hay que hablar un poco sobre las traducciones para poder evaluar también qué diferentes tipos, ¿no?, de traducciones hay. Y hay otro tema que se llama hermenéutica, que esto es ya la enseñanza de la interpretación de la Biblia. Porque una cosa es el texto, digamos, y obviamente es muy importante de que sepamos cómo llegó el texto a nuestras manos, ¿no? Cómo al final puedo yo decir aquí en esta Biblia, el texto que tengo yo aquí representa el texto original, o digamos, dónde hay los puntos que tengo que observar o tener cuidado. Y otra cosa es que yo leo ahora el texto, y es un texto de miles de años, y ahora cómo puedo yo interpretar este texto, cómo puedo evitar errores graves en leer la palabra de Dios. Entonces eso es parte y se llama hermenéutica. Hermenéutica existe también digamos, en la ciencia de los escritos antiguos, los filósofos, etcétera, de Grecia, de la antigüedad.
Entonces hay una técnica, digamos, unos métodos básicos para poder entender lo más cerca de lo que ha sido de la interpretación de la Biblia. Bien, vamos a ver cómo, digamos, llegó, ¿no?, esta palabra de Dios. Y la primera cosa es que Dios es un Dios que es comunicativo. Eso me gusta mucho porque Hebreos dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Nos ha hablado por su Hijo, por el Señor Jesús, por Jesucristo. Entonces Dios nos ha hablado. Tenemos hoy la palabra de Dios, por eso lo llamamos así, porque Dios habló. Entonces Él habló a través de su Hijo. Entonces tenemos ahí la palabra viva. También Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y en el versículo 14 dice: este verbo, porque verbo ahí es la palabra logos, ¿no? Logos que quiere decir un poquito más de una palabra, digamos, es la expresión de Dios, ¿no? Dice: este verbo, este logos, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios se hizo hombre en Jesucristo. Y en la Trinidad, Él es el Hijo eterno que se hizo hombre. Por eso lo llamamos el Hijo de Dios. Y Dios nos habló, como hemos leído en los últimos días, a través de su Hijo. Pero claro, como Él ascendió, está ahora mismo en el cielo, necesitamos la palabra escrita en la cual podemos leer qué es lo que pasó, qué es lo que hay. Entonces, ahí está ahora la inspiración de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Dice Pedro: pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que los hombres, inspirados por el Espíritu Santo, hablaron de parte de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, por ejemplo, David, cuando él estaba escribiendo un salmo, muchas veces él escribe dentro de su situación, con sus emociones, con sus tristezas o sus dudas o su ira o qué sé yo, en la situación que él estaba. Pero al mismo tiempo que él escribió a su tiempo, en su lengua, en su cultura, Dios es el que estaba inspirándole para que escriba lo que Dios quería. No es un dictado, no es que Dios haya estado dictando, sino Él escribió, pero es un proceso que en realidad es como un milagro, que al final hay un escrito verídico, por ejemplo de David o de cualquier otro profeta o de cualquier otro escritor de la palabra de Dios, y al mismo tiempo es lo que Dios quería comunicarnos. Entonces por eso se llama las Sagradas Escrituras o la palabra de Dios, porque ahí Dios se reveló, porque sin la revelación no tendríamos ni idea. Ahora, para que tú y yo podamos ahora realmente captar este mensaje, para que podamos realmente leer ahora estas palabras y que estas palabras se hagan vivas en nuestra mente, en nuestro corazón, necesitamos por un lado que Dios nos ilumine. Y realmente ya en el Antiguo Testamento, ¿no?, dice
el salmista en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Compara la palabra de Dios con luz. Y qué triste cuando uno está en oscuridad y no hay luz. Entonces uno va topando, ¿no? Porque no ve. Y anhelamos luz, ¿no? Y qué bueno cuando tenemos un foco y podemos ver, ¿no? Y así es. Espiritualmente necesitamos la luz de Dios mismo, del Espíritu Santo, en nosotros para poder ver. Y así, como Pablo también, ¿no? Pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Entonces, eso es preciso, eso necesitamos, que Cristo realmente nos ilumine, que Dios nos ilumine a través del Espíritu Santo para ahora poder entender esta palabra de Dios y para que se haga viva. Porque Hebreos 4, por ejemplo, dice, porque la palabra de Dios es viva, ¿no? Y eficaz. Pero claro, la palabra de Dios si tomamos solo las letras en sí no tienen vida. No es la letra, no son las letras mismas. Es el mensaje de Dios que se combina con la iluminación y la obra de Dios a través del Espíritu Santo en tu y en mi corazón. Y ahí se hace vivo, como dice aquí, viva. Y también eficaz para un cambio para mejor. Y más cortante, dice, que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma, del espíritu, de las coyunturas, de tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí donde Dios obra a través de su palabra en tu corazón. Algo maravilloso. Ahora, tenemos 2 testamentos, como ya he mencionado antes. Otra palabra para testamento es pacto. El Antiguo Testamento, que fue escrito alrededor de 1500 Moisés, a 450 Malaquías, ¿no? Antes de Cristo. Tenemos ahí alrededor de 30 autores. El Nuevo Testamento, que fue escrito alrededor de 40 después de Cristo, ¿no? Pablo, Hechos, los Evangelios, ahí fueron escritos hasta el año 60 y algo, y Juan terminó con el Evangelio y con Apocalipsis en 95 después de Cristo. Tenemos alrededor de 9 autores del Nuevo Testamento. Vamos a entrar en más detalle más adelante. Importante es, si hablamos de testamentos, hablamos del pacto. Tenemos un antiguo pacto y un nuevo pacto, y es un pacto de Dios con los hombres. Y es interesante porque dice en Hebreos, pueden leer todo el capítulo 8 y 9, realmente recomendable. Dice, cuando Dios dijo un nuevo pacto, hizo anticuado al primero. Lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. Obviamente se refiere a todas las leyes, se llaman cúlticos y ceremoniales del Antiguo Testamento, como por ejemplo guardar el sábado, como por ejemplo sacrificar animales, como por ejemplo guardar todas las fiestas, ¿no? Que están descritas ahí. Entonces todo esto dice que es, por otro lado, dice que es una sombra, ¿no? Una sombra hacia la realidad espiritual. Y por eso es importante, ¿no? Que como sigue luego en Hebreos, dice, por eso Cristo es el mediador del nuevo pacto. Entonces tenemos el nuevo pacto, Jesucristo es el mediador, Él cumplió todo. Quiero aquí terminar con este gráfico. Como ya estaba diciendo, la inspiración por medio del Espíritu Santo es la base, y entonces los que llamamos autógrafos, los profetas, escribieron los manuscritos originales. Ahí está Moisés, ahí seguramente Josué, más tarde Samuel, Esdras, luego David, obviamente, Isaías, Jeremías, etc. En el Nuevo Testamento Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
Pablo, Pedro. Entonces todos ellos escribieron, por eso se llaman autógrafos, ¿no? Son los que escribieron los originales. Ahora, esos originales se perdieron, ya no están. Yo creo que Dios lo ha hecho a propósito, porque si no, el hombre va y adora a estos originales. y no se trata de eso, se trata del mensaje que hay dentro. Por eso Dios guardó sobre este mensaje. El Antiguo Testamento, que fue escrito mayormente en hebreo, algunas partes en arameo. Arameo y hebreo son dos lenguas semíticas, son parecidas. Entonces fueron copiados, y más o menos en el siglo quinto siglo después de Cristo hasta el 10º siglo, los judíos se daban cuenta, bueno, necesitamos ahora que ya la lengua hebrea no se utiliza, tenemos que poner puntitos, cositas para poner los vocales, porque el hebreo no tiene vocales. Entonces ellos pusieron los vocales y todo para que podamos después saber cómo se dice. Eso se llaman los masoretas. Los masoretas eran los que copiaban y pusieron todo esto. Y de ahí tenemos de más o menos del año 1000 después de Cristo, tenemos una copia completa del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, que es una de las más antiguas. Pero en Qumran, las cuevas de Qumran, en el Mar Muerto, encontrábamos otros rollos del Antiguo Testamento y mayormente casi todo el Antiguo Testamento se encontró, pero estas copias son de 1000 años antes, imagínense. Y claro, se podía comparar y es una fuente obviamente de mucha importancia. Hoy tenemos este texto, digamos, en un libro que se llama el texto de la Biblia hebraica, un texto con un aparato crítico. Eso quiere decir que ahí se ve todas las diferencias que hay pocas diferencias, obviamente, pocas diferencias. Mayormente el texto tenemos que Dios guardó, ¿no? Este texto. Ahora, el Nuevo Testamento obviamente tiene otra historia. Ahí en la Edad Media eran sobre todo los frailes los que copiaban. Y claro, los manuscritos son los que escribieron a mano. Y tenemos ahí también miles de copias de los manuscritos. Y también ahí tenemos el texto, sobre todo Nestle Aland hicieron esta obra que se llama Novum Testamentum Graece, que es el Nuevo Testamento en griego, también con este aparato crítico para poder ver que dónde hay variación del texto y en qué manuscrito están las diferentes variaciones. Hay hoy una discusión, no podemos entrar en esto del Textus Receptus, del texto que nos ha sido dado, texto mayoritario. Son discusiones ya que tal vez en otra ocasión podemos entrar un poquito. Bueno, esto ahora o digamos es el camino, y tenemos el Antiguo, tenemos el Nuevo Testamento, podemos decir hoy día que tal vez a un 98-99% tenemos el texto tal cual como originalmente ha sido. Las variaciones son tan pequeñas que no tienen nada que ver con el mensaje. Eso es lo más importante. Así que Dios guardó. Y es el único libro del Antiguo Testamento, de la Antigüedad, que tiene tantos manuscritos. Por ejemplo, otros de los filósofos, tanto romanos como griegos, ahí hay tal vez unas docenas, pero aquí hay miles. Y Dios guardó todo esto. Ahora, otro milagro, porque eso en sí es un milagro, pero otro milagro son las traducciones. Ningún libro hay en todo el mundo que tiene tantas traducciones. Claro, ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo, esta que se llama aquí con la LXX, que es 70 en romano, en latín. Entonces, esto es la llamada Septuaginta. Es una traducción al griego que se hizo 250 años antes de Cristo. Ahí se inició, digamos.
Luego tenemos también esta es la Septuaginta, y aquí tenemos la Vulgata, más o menos 400 después de Cristo, una traducción de toda la Biblia al latín. Entonces, ya hubo traducciones en la antigüedad y obviamente en la Edad Media se perdió bastante de ello, y en el Renacimiento, claro, en 1400 y algo, y luego en 1500, con el protestantismo, con la Reforma, ya dijeron, bueno, hay que volver a las fuentes, en latín ad fontes. Otra vez ir a las fuentes quiere decir, tenemos que coger el texto original, claro, de lo que se tenía en aquel entonces, del hebreo y del griego, y de ahí traducir a la lengua, por ejemplo, el alemán, Lutero, Zwinglio, en otras lenguas también, y ahí recién llegó la palabra de Dios de nuevo a los pueblos, ¿no? Para poder leerlo. Y es un milagro porque hoy día hay un poco más de 6.000 diferentes lenguas en todo el mundo. Entonces tenemos unos 600 lenguas que tienen traducciones completas. Otros 1.500 lenguas que tienen una traducción del Nuevo Testamento, y otros 1.100 lenguas que tienen por lo menos parte de la Biblia traducida. Quiere decir que casi la mitad de todas las lenguas tienen por lo menos una parte de la Biblia traducida. No hay otro libro en toda la historia humana que tiene tantas traducciones. Bien, esto ha sido ahora una introducción breve, digamos, para poder captar un poco cómo llegó el mensaje de Dios a través de la inspiración del Espíritu Santo a los diferentes profetas, porque estamos hablando de varios, ¿no? Estamos hablando de más o menos 40 personas en un lapso de tiempo de 1.600 años que Dios utilizó para escribir diferentes escritos que ahora los componemos juntos y nos damos cuenta es una unidad. Esta unidad solamente ha podido hacer Dios. Y Dios guardó para que hoy tengamos tantos manuscritos que nos aseguran de que tenemos realmente lo que Dios dio aquí al principio a los escritores, lo que han sido los manuscritos originales, que hoy estamos realmente con un texto que tranquilamente podemos decir está muy muy cerca de esto, y el contenido, el mensaje es realmente el mensaje que Dios tiene para ti, para mí. Por ello te animo para que te tomas tiempo, tómate este libro tan maravilloso, léelo, va a ser de mucha bendición para ti.